Bueno, estamos con un señor, un médico muy importante, influyente. Él es doctor en medicina y cirugía. Él es presidente del Círculo de Paraguayo de Médicos, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Él es cirujano general y videolaparoscopista. Hablamos del doctor Jorge Rodas, a quien damos la bienvenida una vez más, porque no es la primera vez que está con nosotros, pero tiene cosas muy importantes, especialmente hoy, para contarnos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días para la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor, la parte educativa, hay un revuelo en la parte educativa y sobre todo en la parte educativa médica. Están aquellas facultades de medicina de distintas universidades, muchas de garage, que propagan, creo que anualmente, algo así como cerca de 700 títulos de médicos, 700 títulos a médicos que se supone tienen que salir bien preparados y no es así. El denominador común si uno hace una evaluación rápida se da cuenta que esa persona o esas personas no están bien entrenadas como para operar o para abrir a alguien o qué sé yo, para hacer una cirugía o lo que sea. Pero ¿quién controla todo esto? Es la pregunta. La educación médica atraviesa, tenemos entendido, usted nos corrige, por su peor momento. ¿Es así o no? Probablemente, Bruno, y eso no lo digo yo solamente, y quiero repetir lo que dijo la presidente de la Comisión de Educación del Senado, lo mismo manifestó el vicepresidente. ¿Qué dijo la senadora Ovelar? Blanca Ovelar, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Ella habla en este momento de que las carreras de medicina que se están ofertando, que es un negocio infame y criminal. ¿Ah, sí? En esos términos, con esos términos. En esos términos extremos y sube de tono cuando uno escucha y ella explica de que según su percepción solamente tienen objetivos de lucro. Y como todos sabemos de que un proyecto educativo como la de carreras de medicina tiene que tener un objetivo académico, un objetivo de formar profesionales con calidad académica. Eso, en otras palabras, significa formar profesionales con competencias para resolver los casos, en este caso, de enfermedad que se le presenta de acuerdo a su especialidad. Bueno, la senadora Blanca Ovelar vuelve a pedir parar con el negocio de la carrera de medicina. Creo que quieren parar como por 5 años más o menos, hasta que se arregle toda la historia esta, el berenjenal en el que se está. La senadora Blanca Ovelar aseguró que el problema de la educación superior en el país se va profundizando y advirtió que se debe parar con el negocio de la carrera de medicina que en el pasado planteó suspender por ley por 5 años esta carrera. La parlamentaria colorada se mostró preocupada por la grave situación de la educación superior en el país, que con el paso de los años se fue profundizando. Reprochó el lucro y la debilidad de la conducción política y técnica de las casas de estudios, que llegó a una alta distorsión y que permitió la proliferación de universidades y carreras de dudosa
estructura académica. ¿Qué dice usted, doctor Rodas? Efectivamente, y no es solamente ella. Yo le escuché al vicepresidente de la misma comisión, senador nacional Eber Villalba, que subió de tono. Yo diría sube de tono cuando delante de las cámaras un senador nacional habla de que en realidad algunos proyectos educativos, algunas carreras de medicina son solamente de fachada, que realmente detrás de eso, imagínense lo que había manifestado, que hay lavado. Ah, lavado, dijo. Lavado, no, ustedes ya van a entender. Lavado de dinero. Lavado de dinero. Eso dijo Edgar Villalba. Eso dijo el senador, y tal es así que ambos califican a los que están, a algunos, no todos, hay que siempre hacer esa consideración de que no todos están en lo mismo, pero lo califican a los que están ofertando algunas de las carreras que son mercaderes de la educación. Bueno, es terrible todo esto. ¿Y cómo se...? Y esta cuestión del ANEAES, ¿usted tiene alguna... ¿Qué es el ANEAES? Usted tiene una conexión directa con el ANEAES. ¿Qué es el ANEAES y qué es el CONES? Siempre se habla de estos organismos, instituciones, pero si nos refresca exactamente el origen de los mismos, sería más que beneficioso para saber de dónde partir, digamos, ¿verdad? El CONES, la sigla CONES, que significa Consejo Nacional de Educación Superior, fue creado en el año 2013 con el nacimiento, yo voy a decir en mis términos, de la Ley de Educación Superior, la 4995. Es el órgano rector de la educación superior, es decir, es el órgano que va a habilitar las carreras y en su caso también puede clausurar las carreras si corresponde. Es demasiado importante este organismo, y es el órgano regulador de la educación superior. Debe controlar desde el momento de habilitar las carreras, desde el momento de habilitar las universidades, debe darle un seguimiento y si corresponde, tienen la prerrogativa para clausurar. La ANEAES, por su parte, ANEAES es una sigla que significa Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, es el órgano evaluador de la educación superior. Pero no compite con el CONES. De ninguna manera, le debe complementar. Es decir, se pone en funcionamiento para la gente que no está muy en el tema, es muy importante estos detalles. Crea, vamos a poner, ya que el tema nuestro son las carreras de medicina, entonces se crea una carrera de medicina, empieza a funcionar y naturalmente en ese itinerario académico para formar médicos, debe ser evaluado en un primer momento, como le llamamos nosotros en el término técnico académico, evaluación diagnóstica debe realizar la agencia. Es decir, posteriormente debe evaluar cuando ya tienen egresados, debe evaluar con fines de acreditación. Y eso explico brevemente, Bruno, para que entiendan la audiencia. La acreditación de una carrera significa que tiene un certificado de calidad académica mínima con la que está funcionando esa carrera. ¿Y cómo se llega a esa calificación? Se evalúan varias dimensiones. En términos sencillos voy a explicar. Sí, por supuesto. Se empieza a evaluar la gobernanza, es decir, todas las normativas que debe funcionar. Naturalmente, esta es una organización formal, tiene que tener normativas. En segundo lugar, se evalúa
la malla curricular, el proyecto académico, es decir, la esencia misma de esa carrera. Se evalúan los docentes, lo que se responde a recursos humanos, los docentes que en ese momento son los responsables de llevar adelante el proyecto educativo. Se evalúan la infraestructura. Es decir, es muy importante para nuestra disciplina qué infraestructura, por ejemplo, no solamente aulas. Para nosotros la infraestructura es sumamente importante de los campos de práctica. Es decir, los campos de práctica nuestros son los establecimientos de salud. ¿Y qué se evalúan allí en cuanto a infraestructura? En primer lugar, número de camas, cuántos pacientes tiene, porque sobre nuestra práctica hacemos con los pacientes. Empezamos a entrevistarle, ese interrogatorio que los médicos hacen, empezamos a ensayarnos para saber hacer eso, empezamos a examinarle físicamente, eso que se palpa, el abdomen. Eso es toda una rutina, ¿verdad? Es una rutina dentro de la formación. Es decir, sumamente importante, por ejemplo, la cantidad de pacientes con que cuenta ese campo de práctica. Y naturalmente eso debe estar acompañado por docentes, la cantidad de docentes y la calidad de docentes, la calidad académica de los docentes que son los responsables de formar, en este caso, a los estudiantes y posteriormente cuando egresan a los, le llamamos residentes, son los que hacen ya la especialización. Pero yo creo que la parte más importante, usted me corrige, es justamente la cuestión de residente, porque uno... no sé, son 6 años, 4 años, ¿cuántos son la cantidad de años en el plano de la medicina? Creo que más o menos 4 a 6 años, una cosa así. La carrera dura 6 años. La carrera de medicina egresa el médico con un perfil, de médico generalista. Pero hoy día todos los que nos están viendo y nosotros sabemos de que nadie consulta a un médico generalista. Obligatoriamente los médicos deben hacer la especialización. ¿Qué significa eso? Debe apuntar a una disciplina específica. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un dolor de panza en este momento y pregunto por un cirujano. Es la especialidad que atiende la patología, en este caso, de abdomen, básicamente. Entonces, el cirujano es el que diagnostica, es una apendicitis, y en ese caso el tratamiento corresponde, es quirúrgico, hay que hacer la apendicectomía. Discúlpeme, ¿cuál es la diferencia entre una carrera, qué sé yo, aleatoriamente estoy diciendo, una carrera de contable o de, qué sé yo, un abogado con un médico? Porque, o sea, seguramente tienen ambos o ambas carreras la misma cantidad de años, o aquellos estudiantes tienen que hacer la misma cantidad, pasar por la misma cantidad de años, no sé, 4 años, 6 años, y se reciben tanto uno de abogado como el otro de médico. Pero el médico tiene una hiper mayor responsabilidad porque tiene que trabajar con seres humanos y tiene que abrir el abdomen, como dice usted, de un ser humano que si no hace bien su trabajo lo puede llevar al más allá. ¿Es así o no es así? Probablemente sin ánimo de subestimar o sobreestimar a ninguna. Nuestra disciplina, dentro de las 3 áreas del conocimiento, para los que no están mucho en el tema, las 3 áreas del conocimiento, el cognoscitivo, el teórico, el que se consigue asimilar estudiando. Pero nosotros, aparte de eso, debemos también de desarrollar otros 2 aspectos que se denomina psicomotriz. A ver, ¿cuáles son? Psicomotriz se refiere a las destrezas y habilidades. Y me remito al mismo ejemplo que había puesto. La destreza o la habilidad que yo pueda interrogarte en un caso clínico. Usted viene y me dice, a mí me duele acá en mi costado.
Y en el interrogatorio la habilidad que yo consigo es saber preguntarte desde cuándo, ahí nomás, Claro. con qué se acompaña, usted vomita, usted tiene fiebre. Todo ese interrogatorio uno consigue con la práctica. Y más todavía si llego al momento de examinarte el abdomen, la palpación, por ejemplo, es sumamente importante porque de acuerdo a ese signo que yo encuentro, voy sumando datos, apilonando, como suelo Sí, sí, decir sí. con los estudiantes, moneda a favor de una posibilidad diagnóstica. Por la entrevista que yo hice, estoy pensando que podría tratarse de una apendicitis aguda. Y cuando examino, palpo el abdomen, refuerzo esa hipótesis por estos datos que nosotros le llamamos signo, lo que uno constata en ese Claro, momento claro, del examen, claro. Muy y bien. la suma de los síntomas, lo que usted me cuenta, síntomas se le denomina eso, más los signos, yo puedo Evalúa usted. postular una posibilidad diagnóstica. Sí, claro. Y naturalmente eso complemento con los medios auxiliares que generalmente corrobora porque hay algunos estándares dentro del laboratorio o dentro de imágenes para confirmar, bueno, señor Bruno, usted tiene este diagnóstico y en Sí. qué se basa para decirme eso, usted tiene derecho a preguntarme. Me sustento en la clínica, le digo, me sustento en los datos laboratoriales y me sustento en imágenes. Tengo 3 parámetros en los que me sustento por lo que postulo esta posibilidad diagnóstica. Sí, en lo que usted se sustenta, por supuesto. Pero yo le hacía esa consulta porque la práctica es fundamental para alguien que va a ejercer la medicina profesionalmente. En el caso del contable, el abogado o el ingeniero, qué sé yo, pueden de repente en los primeros pasos errar cifras, qué sé yo, pero eso queda ahí en el papel. En el caso del médico, es la vida de un ser humano el que está en juego. Por eso tiene que tener esa práctica teórica y también una práctica, digamos, no sé, también se hace esa cuestión cadavérica y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que demanda su tiempo, concentración y todo ese tipo de cosas. No es fácil el subirse al caballo de la medicina, por ejemplo, porque uno tiene que pensar 3 o 4 veces más que treparse a otro caballo de cualquier otra carrera, porque es una cuestión de... Uno maneja la vida y la muerte a partir de ahí para con el paciente X, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, demanda mucho más esfuerzo, concentración, dedicación. Bueno, yo tengo un padre que fue, o sea, tuve un padre que fue médico y veía cómo él preparaba todas sus cuestiones, y después tengo un hermano que es médico y veo la responsabilidad del mismo en cuanto a su trabajo, digamos. Y bueno, y acá como si se regalan los títulos, como se dicen, que se está operando de esa manera, porque acá la gente a través del lucro, o las universidades a través del lucro, lo único que quieren es entregar los títulos. Ya no les interesa si esa persona va a hacer bien o no su trabajo a partir de ese momento, ¿verdad? ¿Quién evalúa todo esto? ¿Quién controla todo esto? Porque entregar títulos así nomás, ¿verdad? Repartir como chocolatines, qué sé yo, porque uno va pagando su cuota también, ¿verdad? Y se mantiene la institución. Pero ¿quién evalúa? ¿Por qué tenemos que tener tanta cantidad de facultades de medicina si no nos da el cuero a nosotros acá, poblacionalmente, por un lado, y también teniendo en cuenta que hay universidades como las tradicionales, la nacional y también la católica, que fueron las pioneras y las que realmente basamentaron todo su know-how en hacer bien las cosas? Y aquellas personas que tienen el título tanto de la católica como de la nacional, en línea genérica, se sienten munidos, respaldados. En cambio, hay otras universidades que yo creo que están a menor escala, que desatienden todo este tipo de cosas y que nadie
no sé si el CONES o el ANEAES tienen la fuerza suficiente como para controlar y chequear esto que estoy mencionándole, ¿verdad? Porque no quiero ahondar mucho más la preocupación, pero la gente está, en general, con la gente que uno habla, como que está preocupada, doctor, de que acá se regalen títulos, sobre todo títulos médicos, porque la medicina es lo más importante que hay entre las carreras, ya sea una medicina, algo científico, algo que tiene que ser tratado de la mejor forma, estudiado, analizado. No sé si estoy errando lo que le estoy preguntando, mis conceptos. Me parece que tiene una percepción correcta. Déjeme explicarle, Bruno, lo siguiente. El itinerario académico que debe seguir un médico, en este caso la formación médica, la ruta académica que debe seguir. Brevemente voy a tratar de explicar. Que va muy articulado el grado con el posgrado. ¿Qué ocurre en el grado? En el grado uno tiene que pasar por 3 ciclos. Le llamamos nosotros académicamente ciclo básico, ciclo preclínico y ciclo clínicos. Esos 3 ciclos tiene como un embudo. Empieza el ciclo básico eminentemente teórico o básicamente teórico, en aulas fundamentalmente, te da el sustento teórico, y cuando llega a la etapa preclínica empieza a contactar con pacientes. Y naturalmente en la etapa clínica, que es el que dedica mayor tiempo a las prácticas sobre paciente, es la ruta que sigue y debe seguir obligatoriamente, y ahí surge una situación que estás mencionando. ¿Cómo va a desarrollar destrezas y habilidades con paciente si es que no tiene campo de práctica? Claro, ¿cómo no se va a practicar? Es decir, esa etapa que estoy mencionando, que contacta por primera vez con paciente y después tiene que interactuar porque tiene que diagnosticar y tiene que tener conducta terapéutica, entonces esa etapa, ¿cómo va a desarrollar esto que mencionábamos previamente, destrezas y habilidades, si es que no tiene paciente? ¿Y dónde va articulado con el posgrado, que también no pasa por su mejor momento? Concluye la carrera y se le certifica como... Carrera de medicina. Carrera de medicina, se le certifica como médico generalista. Y entonces emprende otra, siempre dentro del itinerario de formación de un médico. Claro. Y en este caso ya apunta a algo más específico, una disciplina a la que se va a desarrollar. Correcto. Esta disciplina vamos a poner como ejemplo cirugía general. Elige una... Usted es cirujano. Yo soy cirujano. General, sí. Necesita hacer su entrenamiento como mínimo 3 años, 3 años, trabajando exclusivamente en cirugía. Así, en cirugía. En cirugía. Es decir, así como mencionamos... Después de los 6 años... De los 6 años... O sea, otros 3 años. Otros 3 años... Y se le denomina genéricamente residente porque reside en el lugar donde se le denomina unidad formadora, se queda ahí casi todo el tiempo. Entonces, y ahí es donde realmente se nutre. Se nutre, porque hay una etapa que hay que recibir el paciente, diagnosticar, internar, operar y acompañar. Y acompañar el posoperatorio. No es que termina en el momento, porque también después de la operación hay problemas. Claro. Entonces, hágase idea, no hace falta ser muy académico ni muy inteligente. Una situación concreta que nosotros denunciamos en nuestra capital, estamos hablando de un país centralista, en nuestra capital hay una unidad formadora que cuenta solamente con 4 camas en el internado y tiene 6 residentes que se tienen que formar como cirujano general. Es decir, la probabilidad de repetir procedimiento, la probabilidad de repetir patología,
es muy escasa. Vamos a ponernos en la situación real. Se interna el lunes un caso de que se tiene que operar de piedra en la vesícula el martes. Se retirará el miércoles o el jueves. Es decir, esa cama ocupa un solo paciente en la semana. Sí. Y hay unos estándares para poder certificar como especialista que debe tener repetición de patología de cuello, de patología de tórax, de patología de abdomen, de patología de ingle y de trauma. Sí, es decir, debe entrenarse. Asumo yo, y no sé, no quiero poner un ejemplo después que se me complique, que ustedes para ser locutor deben repetir tantas horas en el micrófono. Me supongo que pasan por esa etapa. Yo le voy a poner un ejemplo rápido. ¿Sí? Estuve viendo este fin de semana, ya lo había visto muchas veces, pero volví a ver un show espectacular de Barbara Streisand con una gran orquesta, pero gran orquesta. Es toda una... Ella en escena, invitando de repente a ciertas figuras. ¿A qué voy? Eso no es una improvisación. Sí, señor. Sí. Eso está libretado, simulando una improvisación para el público. Sí. Porque de tanto que ella o que ellos digamos, ensayan, sí. Sale eso fluidamente, sí, pero no, sí. Es una cuestión así improvisada que se me ocurre ahora, ¿qué tal cualquier cosa? Sí, sí. Y ahí uno ve el profesionalismo de toda esta gente, sí, del director de orquesta, del pianista, de los no sé cuántos, 40 o 50 músicos que están ahí, de la propia figura central, de las que están haciendo el coro y qué sé yo, y la participación de la gente que queda embelesada. Eso significa, primero, profesionalismo, práctica, ensayo, para que salga una cosa deliciosa como lo que uno tiene ahí en su pantalla de televisión, digamos. Eso trasladado a la parte médica, ¿es así más o menos o no? ¿Debería de ser así? Tal cual. Tal cual. Es decir, necesitamos para llegar a tener menos margen de error. Y es más, voy a hablar de cifra. Nosotros los médicos que procuramos de especializarnos, de actualizarnos, de capacitarnos permanentemente, lo que intentamos es disminuir nuestro margen de error. Claro. 95% de acierto, ojalá que sea, y como humano ese 5%, no a la inversa. Y con el ejemplo que explicaste, concuerda y se entiende perfectamente de que un profesional que se va a encargar de una vida humana, de la salud de un ser humano, debería, por responsabilidad, esforzarse mucho más, de tener bien claro todo esto que estamos señalando durante el entrenamiento. Pero si no hay posibilidad luego de entrenar en número y mucho menos, no hay camas suficientes, entonces ¿qué se puede esperar? ¿Qué quiero traer, Bruno, a colación con esto? Esta situación por la que atraviesa... Y se le entrega lo mismo el título. Lo mismo se le entrega el título y se le entrega el certificado de especialista. Porque la segunda parte dijimos que es para la especialización. Claro. Y entonces, ¿a quiénes debemos de llamar a la reflexión en este momento? Yo creo que debemos de llamar a la reflexión a la gobernanza. Y me explico mejor. Gobernanza le llamo yo al CONES, a la ANEAES y el Ministerio de Salud. Y aquí te doy un dato que te va a sorprender porque no está en el día a día de nuestra disciplina. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es una institución que otorga más espacios educativos para la formación médica porque tiene distribuido en todo el país establecimientos de salud, la red del Ministerio de Salud. Y en esos
establecimientos de salud se llevan las prácticas, tanto de grado y naturalmente para las especializaciones. Y aparentemente, no tengo la cifra exacta, pero el Ministerio de Salud, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, está sobregirando en este momento espacio educativo. ¿Qué significa eso? Que se está otorgando en establecimiento de salud cupo para estudiantes, para práctica, más de su capacidad de respuesta. Sí, claro. Es decir, si tienes 150 camas, que en realidad no es para 150 estudiantes, porque hay camas en las que no se puede hacer práctica, vamos a suponer que sea 100 su posibilidad de capacidad de respuesta, debería de otorgar solamente a 100, no a 500. Claro, por supuesto. Y los otros que hacen ahí miran, toman tereré. Y en el pasillo, claro. Pero uno va a un hospital para ver paciente. ¿Y dónde está una duda razonable por lo que ya pedí en otro medio, y aprovecho este espacio, Bruno, para pedir de nuevo a la señora ministra de Salud que dejen de cobrar a los estudiantes de medicina por ocupar espacios del Ministerio de Salud para su práctica? ¿Cobran? Cobran un 10% de la cuota, y entonces uno, sin ser mal pensado, cuanto más cantidad de estudiantes de medicina representa... El lucro va en aumento. Naturalmente. Entonces, no sabía que era así. Como órgano rector de salud de nuestro país, que en este caso sea su contribución, y yo creo que me va a comprender la señora ministra, ojalá que vea, la doctora Barán, en el sentido de que sea una contribución del ministerio a la educación médica, su capacidad instalada en los establecimientos de salud, que sean gratuitos, y de esa manera también ellos declaren su verdadera capacidad de respuesta, significa la cantidad que pueden admitir en ese establecimiento de salud. Excelente lo que está diciendo, excelente, porque es así. Acá la resultante tiene que ser que la persona o que los estudiantes aprendan y desarrollen y practiquen hasta la capacidad que pueda esa institución o el respaldo del Ministerio de Salud en este caso. El Ministerio de Educación también tiene mucho que ver con esto de la medicina, ¿o no? Debería de tener por la Constitución que claramente dice de que el Ministerio de Educación y Ciencia es el órgano rector de la educación paraguaya. No se circunscribe solamente a la educación inicial. Media y también la superior. La superior, y ahí estamos nosotros. Claro, por supuesto. Y déjame hacer otra solicitud a través de este medio, Bruno. ¿Cómo no? Adelante, doctor. Al Parlamento Nacional. En este momento se está discutiendo, y creo que mañana van a volver a tratar, la suspensión de la habilitación de nuevas carreras de medicina en el país, porque ya no... Por 5 años. Por 5 años, porque ya no tenemos campos de práctica. Sí, por supuesto. Se da una situación, Marta. Perdón, esto también está pasando hace rato ya en el plano de los escribanos, ¿verdad? Porque todos los años no sé cuántos escribanos salen ahí con un supuesto título, pero no pueden trabajar porque numéricamente no les habilita ese título la posibilidad de trabajar. Tienen que formar parte de una escribanía X, y si uno de los directores de esa escribanía no fallece, digamos así, entonces no circula, porque es todo numérico, pues es la misma historia, salvando las distancias, y hay que respetar también a los escribanos, ¿verdad? Pero en este sentido también se acumula una cantidad de títulos de escribanos que salen ahí, pero no pueden practicar porque no tienen sitio oficial para ello, ni número tampoco. Pero yendo a lo que usted dice, que está muy bien lo que usted está diciendo, entonces ¿usted cree que se va a lograr la inhabilitación por 5 años del estudio de la medicina? Me quedé sorprendido cuando vi a parlamentarios muy preparados.
Porque nosotros los ciudadanos comunes, para ser rápido, también tenemos la percepción de los parlamentarios en cuanto a su formación. Lo vi a un parlamentario que a mi entender muy preparado, defender ardorosamente la propuesta contraria de no suspender. ¿Quién es? ¿Se puede saber el nombre? El senador Leite. Gustavo Leite, sí. Sí, habla 3 idiomas, uno de los pocos parlamentarios que tenemos. Perfecto. Nadie duda de su capacidad. De su capacidad. Pero ¿qué motivación tendrá el senador Leite para salir a defender argumentando de que podría venir empresas extranjeras a instalar aquí carreras de medicina con hospital propio? En fin, un argumento que tal vez podría ser real en algún día, pero por ese motivo él no quiere en este momento que se suspenda. Sin embargo, las razones de la presentación de ese proyecto son académicos. Decimos de que estamos formando médicos sin las competencias mínimas porque no hay campo de práctica, y debería, cuando hay 2 criterios, 2 miradas, prevalecer alguno de los criterios, y en este caso, por el bien del gremio, por el bien de la salud paraguaya, debería de primar el criterio académico. Si no estamos en este momento en condiciones de formar médicos competentes, todos deberíamos de ponernos de acuerdo y hacer una pausa y fortalecer a los que están, que tanto se habla de que muchos son muy débiles. Es decir, fortalecer lo que ya están, están. Claro. Dígame, volviendo a un terreno, si se quiere, inicial básico de lo que significa la medicina, ¿cuáles son los principales valores del Código Hipocrático? ¿Qué es ese juramento hipocrático? ¿Se basa en qué específicamente? Porque eso llega a la conciencia del individuo, ¿verdad? De ahí parte también. Se basa, redactado en otros términos, en la esencia misma de la medicina. La esencia de la medicina es humanista y humanitaria. Humanista en el sentido de verle al paciente como un ser humano. Y humanitario con la acepción de que uno se solidariza un poquito con el enfermo. Es decir, lo ve como un ser humano con quien se solidariza un poquito. Y es más, aprovecho para decir de que probablemente se me escuche como un discurso lo que acabo de señalar. Esa es la esencia misma de la medicina en la que se sustenta cuando uno hace el juramento hipocrático, como para decir en este momento, y hasta yo diría con bastante evidencia, de que eso para estas nuevas generaciones viene a ser más bien un discurso. Nuestros maestros, yo pertenezco a la camada de la primera facultad de medicina que teníamos en el país, único en el país, nuestros maestros nos inculcaban de que tenemos que tener vocación para ejercer la medicina, y porque nos recordaba permanentemente la esencia misma de la medicina. Vocación y honestidad consigo mismo también. Integridad. Integridad, que es un poco más allá de la honestidad. Bueno, justamente el juramento hipocrático es un compromiso que solo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras universitarias de medicina. Tiene un contenido de carácter solo ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. En su forma original regula las obligaciones hacia el maestro y su familia, hacia los discípulos, hacia los colegas y hacia los pacientes. A partir del siglo XIX empezó a ser frecuente y se ha popularizado de forma universal este juramento hipocrático, y a partir y la realización de un juramento basado en un texto modernizado, inspirado por el antiguo, distinto según la
escala de valores específica de cada tiempo y de cada lugar. Durante casi 2000 años, la medicina occidental y la medicina árabe también estuvieron dominadas teóricamente por una tradición que, remontándose al médico griego Hipócrates, adoptó su forma definitiva de la mano de Galeno, un griego también que ejerció la medicina en la Roma imperial en el siglo II. Según la tradición, fue redactado todo este juramento por Hipócrates o un discípulo suyo. Lo cierto es que forma parte del Corpus Hippocraticum y se piensa que pudo ser obra de los pitagóricos. Según Galeno, Hipócrates creó el juramento cuando empezó a instruir, apartándose de la tradición de los médicos de oficio, a aprendices que no eran de su propia familia. Los escritos de Galeno han sido el fundamento de la instrucción médica y de su práctica hasta el siglo XX. ¿Qué le parece? Tal cual. Y mencionaba que en algo se sustenta todo esto que... No, por eso, pero también está la ética, la conciencia, la honradez, la honorabilidad. Todo eso pasa por el individuo que quiere recibirse de médico. Qué triste es conseguir un título si él mismo se da cuenta que no está preparado para ejercer esa carrera. ¿De qué ética podemos hablar? De su parte y de los que permiten. Claro, porque uno puede hacer, qué sé yo, una casa como ingeniero, por ahí se le cae el techo, no hay nadie habitándola, entonces pasa, construye de vuelta hasta que le salga la historia. Pero trabajar, operar o qué sé yo, cuidar a ciertas personas, a seres humanos, médicamente, todo eso tiene otros códigos, ¿verdad? Uno se puede equivocar. Sí, sí. Uno no se puede equivocar. Para eso está la cuestión de la práctica, para que ahí se vayan equivocando si alguna vez alguien se equivoca, ya sea con cuestiones, con cadáveres y ese tipo de cosas, y de repente con tratamientos leves por ahí, qué sé yo, en algunas personas, pero uno no se puede equivocar cuando recibe... ¿qué porcentaje de equívocos un médico puede llegar a tener, digamos, no conscientemente, de repente inconscientemente, o qué sé yo, por la reacción misma de la persona, de la salud de la persona, lo que sea? Uno a veces tiene un resbalón en ese aspecto, y cómo revierte esa situación. Médicamente hablando, hablo. Sí, señor. Y si me preguntás, ¿tuviste algún error en tu práctica? Sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. Y no habrá sido uno solamente, más de uno. Le decía previamente de que todos los médicos responsablemente apuntamos que sea 95% de acierto y 5%, siempre existe esa posibilidad, que no todas las veces es inherente al mismo médico, claro. Al médico mismo. Ahí puede ser inherente, por ejemplo, en nuestro caso, al procedimiento mismo, referente al paciente, puede ser inherente a los materiales que se utiliza. Yo realizo una sutura de un intestino y fistuliza en los días posteriores porque el problema estaba con el material. La técnica quirúrgica lo hice correctamente, pero se deshizo la sutura porque el material, en fin, tuvo una falla por alguna razón. Es decir, hay varias razones, o a muchos se puede deber un error médico, pero nosotros cuidamos lo que respecta a nosotros mismos, siempre con nuestra especialización, con nuestra capacitación, con nuestra educación continua, que es la ruta que debe seguir todos los médicos. Nosotros tenemos que estudiar permanentemente. La verdad de hoy la verdad de ayer ya es mentira de hoy.
Yo tengo, Bruno, si es que hay sí, tiempo, sí. un pedido final. Vamos a ir redondeando porque Sí. tenemos ya a la siguiente invitada ya con Sí, nosotros. tengo una solicitud a todas estas instituciones y que quiero tratar de resumir para concluir con eso. Y quiero empezar con el Parlamento Nacional. Y quiero rogar como ciudadano a mis representantes, en este caso que son ellos, que para tomar decisiones, por ejemplo, lo de mañana, que van a discutir y tomar la decisión de suspender o no la habilitación de carreras de medicina por 5 años, que tengan, por favor, criterios académicos y no criterios políticos. Este es el momento criterios académicos. Criterios académicos debe primar. De esos 3 nombres, los 3 son senadores: Blanca Ovelar, Eber Villalba y Gustavo Leite. Sí. 2 de ellos se van a plegar, según usted, a la suspensión de 5 años de la carrera señor. de medicina. Estoy seguro. Y Gustavo Leite es el que apela a que se continúe. Es el que en este momento está en la postura de que no se debe suspender porque dice que es anticonstitucional. Así también quiero pedir a la otra institución. Sí, perdón, pero ¿y el resto de los senadores? No sé, ¿usted no auscultó qué posibilidades hay en cuanto Hay una cantidad importante. Los médicos, todos, al menos yo la vi a Esperanza Martínez. ¿Qué dice Esperanza Martínez? Ella está muy de acuerdo, ella conoce esta situación. Ella está de acuerdo que se suspenda. Que ¿verdad? Se suspenda y ojalá que tenga tiempo y le pregunte su postura oficialmente, que lo diga. Yo la vi a ella defender esta propuesta de proyecto, este proyecto de ley por esas razones que acabamos de discutir. Claro. Y quiero seguir pidiendo, si me permitís, para redondear. Ahora paso a pedirle al Ministerio de Educación y Ciencia que por favor asuma. Nosotros ciframos esperanza a los ciudadanos comunes en esta nueva administración. El ministro, yo lo conozco personalmente, Ramírez, es un académico y que entienda, trabaja en educación superior, su viceministro, que entienda y asuma definitivamente su rol establecido por la Constitución Nacional de órgano rector de la educación paraguaya y por favor, en este momento, instruya sumario a los miembros del CONES que habilitaron irregularmente carreras de medicina desde el año 2020, y eso no lo digo yo, eso dice el órgano de control de la República, Contraloría General de la República, en su dictamen especial 2023 de agosto. Porque eso también es otro tema. Acá se cometen falencias o lo que sea, y en el plano, no quiero que me malinterpreten, pero en el caso de alguien que metió la mano en la lata, sigue estando ahí, nadie lo procesa a esa persona, en línea genérica, ¿verdad? En este caso no quiero que eso afecte el comentario suyo, pero aquel que necesita un estirón de orejas tiene que recibir ese estirón de orejas, ¿verdad? Un sumario deslinda responsabilidades para que los responsables tenga su oportunidad de acercar su verdad, porque en este momento la calificación no es de un ciudadano, de un órgano de control a través de una auditoría. Y finalmente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esta nueva administración, la ministra, dentro de sus 100 primeros días, si llega a sacar una resolución de que desde el año lectivo 2024 van a dejar de cobrarles a los estudiantes por ocupar sus espacios en sus diferentes establecimientos de salud, sería el aporte más grande puede hacer el ministerio como órgano rector de salud, y que no permita la residencia en los establecimientos de cantidad de personas que solamente está ahí, esa cantidad de personas porque paga algo, ¿no le parece?
Y da para pensar eso, pero lo importante aquí que ellos declaren su verdadera capacidad de respuesta, Sí, claro, claro. y dejen de Si cobrar. hay 10 camas o 100 camas, ¿cómo digo usted? 100 camas. Es que Bueno, sean 100 camas para 100 alumnos. para 100 estudiantes. 100 estudiantes, Para por 100 supuesto. ¿De Y- qué sirve que estén 500 personas ahí? ¿Qué hacen las 400 restantes? Y estarán en los pasillos discutiendo temas muy importantes, pero eso no es el fin Claro. de la pasantía por el... Pero para por la el- institución que usted está diciendo, en este caso, que yo no sabía eso, son 500... Sí, hay 500 billetes. ingresos. ¿Eh? Sabemos todo Claro. que tiene déficit, sí, de que no tienen plata, que los recursos son muy limitados del ministerio, pero este es un tema esencial. Uno atiende a seres humanos, no a Atiende una máquina de a una hierro. máquina. Y termino pidiéndole a la ministra de Salud que por favor desde el año 2024 no habiliten residencias en establecimientos de salud que no tienen las condiciones mínimas para formar especialistas. Un ejemplo, voy a poner únicamente, no tengo otra, el Hospital Barrio Obrero, que suspenda la residencia en cirugía general porque no tienen las mínimas condiciones para formar cirujano general con 4 camas en el internado. Qué Y bárbaro. no hace falta hacer más ninguna aclaración. Aquel que entiende ya comprende A buen perfectamente. entendedor, pocas palabras. Comprende perfectamente. Bueno, querido doctor Jorge Rodas, cirujano general y videolaparoscopista, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.